Muy buenos días, un saludo de Marco. Los políticos, entre comillas, de México tiran el dinero. Este video que hago, lo hago para las personas que quieren crear conciencia y que tienen que entender que antes de creer en otros, deben de creer en sí mismos. Porque muchas personas quisieran que yo en este canal estuviera derrochando miel, que estuviera derrochando miel, que estuviera derrochando miel, que estuviera derrochando miel y que estuviera derrochando miel. Entonces, si las personas quieren ver canales que estén derrochando miel, pues hay muchos canales en internet que están derrochando miel, pero que no crean conciencia. Entonces, este canal es para levantar la voz, para crear conciencia, pero sobre todo para levantar la voz. Única y exclusivamente para levantar la voz. Porque las personas tienen que entender que lo que no hagan los ciudadanos, tanto en México y a nivel mundial, nadie lo va a hacer. Y que las personas tienen que entender que tanto en México como a nivel mundial, todo lo que está pasando pues no es producto de la casualidad, ya que los políticos y la escoria política, con perdón de la palabra, le están poniendo en la madre tanto a México como a nivel mundial. Porque si las personas se están dando cuenta de lo que está pasando en México y no hacen absolutamente nada, pues no se estén quejando. Porque actualmente en este año 2021, el disque gobierno de México, que más bien dicho es un desgobierno, chafa, macuarro, inútil e incompetente, pues en este año 2021 va a gastar más de 7,200 millones de pesos en spot basura de partidillos políticos y de toda la escoria política que solo se dedican a destruir a México. Porque en este año 2021 van a pasar, tanto en radio como televisión, más de 53 millones de spots, de los cuales ya se consumieron más o menos 1,700,000 spots, pero todavía le falta un lavado de cerebro al pueblo de México de más o menos 51,300,000 spots, que es pura basura y lavado de cerebro y atole con el dedo para el pueblo de México. Entonces, las personas tienen que entender que si en realidad la escoria política quisiera hacer algo por México, pues México ya no estaría como está, amigos, ya hubiera cambiado desde cuándo. Yo desde que tengo uso de razón han pasado más de 10 empleados que han tenido el poder en México, los supuestos, entre comillas, expresidentes, y México va de mal en peor. Entonces, si en realidad este desgobierno inútil e incompetente que tenemos en México quisiera hacer algo por el pueblo de México, si está viendo que hay tanto desempleo, si está viendo que las empresas en México están quebrando, si está viendo que le faltan medicamentos, desinfectantes, oxígeno y respiradores a las personas que más lo necesitan por este bicho, este animalito microscópico, entre comillas, que está haciendo de las suyas, y el desgobierno de México y toda la escoria política no hace nada, pues no les importa el pueblo de México. Entonces a ellos les interesa más tirar el dinero en spot basura que no sirven absolutamente de nada y que nadie ve esa basura porque es pura pérdida de tiempo, y que si en realidad la escoria política quisiera hacer algo por el pueblo de México, pues de esos más de 7,200 millones de pesos que van a tirar en basura electoral, pues se debería de usar para apoyar a las personas desempleadas, se debería de usar por lo menos dando la mitad de ese dinero a todas las empresas que están a punto de irse a la quiebra y darles créditos para salir adelante a las micro y pequeñas empresas, pero sobre todo darle la otra mitad de esos 7,200 millones de pesos a los médicos, a estos héroes que están haciendo todo por salvarle la vida a sus semejantes y que les falta oxígeno, que les falta respiradores, que les falta alcohol, que les falta todo tipo de medicamentos, que les falta desinfectantes, etcétera, etcétera. Si en realidad a la escoria política de México le interesara el pueblo de México,
pues no gastarían esas cantidades tan exorbitantes de millones de pesos. Solo de ahí gastarían más o menos un 10% y nada más, y todo se lo entregarían al pueblo de México. Pero como no es dinero suyo, como es dinero del pueblo, pues a gastar, que el mundo se va a acabar. Entonces las personas tienen que entender que realmente todo ese dinero de los 53 millones de spots que serán transmitidos en este año 2021, pues es puro dinero tirado a la basura. Son puros spots basura de puras mentiras, lavado de cerebro y atole con el dedo y más de lo mismo. Porque yo desde que tengo uso de razón, México va de mal en peor. Y siendo un país tan rico, al único que se han dedicado es a saquearlo, a empobrecerlo, a esclavizarlo y a tenerlo sumergido en la miseria, en la desnutrición, en el analfabetismo, en la pésima educación, en la pobreza, en la marginación, en la ignorancia, en la desinformación y en la esclavitud total del pueblo de México. Porque de todos esos no se hace ni uno. Partidos van, partidos vienen, partidos van, partidos vienen, escoria va, escoria viene, escoria política va, escoria política viene y no hay absolutamente ningún cambio de nada. Entonces las personas tienen que entender que ya tienen que levantar la voz y que no pueden estar esperanzados a partir de este año 2021 que la escoria política se dedique a hacer cambios por México, porque no lo van a hacer, es más de lo mismo. Es más de lo mismo, es como yo les comento, de unos 10 ex empleados que han tenido el poder en México, pues no han hecho nada por México. Lo único que se han hecho es llenarse sus bolsas de dinero, saquear a México, empobrecerlo, marginarlo, explotarlo, esclavizarlo, pero sobre todo a saquear al pueblo de México. Porque el pueblo de México no lo han robado, lo han vaciado bestialmente toda la escoria y estas lacras politiquillas baratas que al único que se han dedicado es a defender sus intereses personales y que no les interesa en lo más mínimo el pueblo de México. Entonces yo le digo a las personas que independientemente del partidillo político que crean votar, lo que deben de creer es en sí mismos antes de estar creyendo en otros. Porque el pueblo de México tiene que entender que solo un pueblo unido y con conciencia y consciente, pero sobre todo que levante la voz, es como México podrá salir adelante y tendremos a un México mejor. Creen conciencia, amigos, y como les vuelvo a reiterar, este no es un canal para estar derrochando miel. Si tú quieres ver un canal a donde solo se derroche miel y te hablen bien bonito, con palabras preciosas, hermosas, con mucha delicadeza, que te den maquillaje de miel, que no te toquen ni con el pétalo de una rosa, que te traten con mucha belleza, con mucha amabilidad, con mucha dulzura, pero sobre todo que te derrochen miel, pues hay muchos canales que tú puedes ver de esos que andan por ahí, a donde derrochan miel, pero no te crean conciencia absolutamente de nada, solo te lavan el cerebro, te dan desinformación, te dan a tole con el dedo y no te hacen crear conciencia que el poder es tuyo como ciudadano, el poder es tuyo como ciudadano, y eso ya no lo dice el artículo primero constitucional mexicano, el artículo 6 constitucional mexicano, el artículo 7 constitucional mexicano, el artículo 8 constitucional mexicano, el artículo 9 constitucional mexicano, pero sobre todo el artículo 39 constitucional mexicano que dice que el poder dimana del pueblo y en el pueblo tiene la facultad y el poder para quitar y destituir a cualquier funcionario o servidor público que no cumpla con las expectativas del pueblo de México. Pero si nos damos cuenta, estos individuos nunca han hecho nada para el beneficio de México, pues ¿cómo les vas a creer ahora, amigos? Si de toda la vida, desde décadas y desde siempre, estos sujetos al único que se han dedicado es a llenar sus bolsas de dinero, a saquear al país, esclavizarlo, empobrecerlo, llenarlo de ignorancia, analfabetismo, desnutrición, pobreza, marginación, desinformación, desigualdad, esclavitud, etcétera, etcétera. ¿Qué te hace pensar que en este 2021 va a haber un cambio? Sí va a haber un cambio, pero de grupos del poder, de grupos de la escoria política que se pasan el poder el uno al otro, y todos se pasan la bolita y no hacen nada por México. Porque si quisieran hacer algo por México, el cambio ya se hubiera visto desde hace mucho tiempo, desde hace décadas y desde hace
siempre. Por consiguiente, amigos, deben de entender que el cambio que va a hacer México es cuando los mexicanos creen conciencia, participen, levanten la voz y creen un cambio personal, un cambio familiar, un cambio local, un cambio en las ciudades, un cambio en los estados, pero sobre todo un cambio en todo México. Y que ese cambio lo va a crear el pueblo y el ciudadano mexicano cuando estén conscientes que tienen que levantar la voz, porque solo levantando la voz y ejerciendo tus derechos legales y constitucionales como ciudadano al cual tú tienes derecho, pues es como se va a cambiar a México, porque México no se va a cambiar con personas apáticas, inútiles y cobardes que no mueven ni un dedito, sino este país va a cambiar cuando levantes la voz. Entonces ya necesitamos que miles y millones de mexicanos levanten la voz, porque si tú no levantes y no levantas la voz, no sueñes que México va a cambiar y así va a seguir de tiempo en tiempo, de año tras año, de década tras década, y México será de peor en peor. Entonces, si tú quieres que México cambie, pues participa y levanta la voz, porque las personas no entienden que si tú levantas la voz, que si 10 levantan la voz, que si 100 levantan la voz, que si 1000 levantan la voz, que si 1 millón levanta la voz, que 50 millones levantan la voz, que si 100 millones de personas en México y a nivel mundial levantan la voz, pues tanto va a cambiar México como va a cambiar todo el mundo. Y para eso ya tenemos que levantar la voz, amigos. Por eso es que yo les digo que no crean tanto en otros, crean en ustedes mismos, porque al crear conciencia, de creer en ti mismo, de defender tus derechos como ciudadano y tus garantías individuales y ciudadanas, es como lograrás un cambio en México y a nivel mundial. Amigos, creen conciencia y entiendan que ya tienen que levantar la voz, porque lo que no hagas por ti mismo, nadie lo va a hacer. Que tengas un bonito y maravilloso día, pero sobre todo cree conciencia que el pueblo de México unido jamás será vencido. Muy buenos días. Creen conciencia, pero sobre todo levanten la voz. Muy buenos días.